Amanece en Colombia. Y aquí están los hechos más importantes. Arranca Mañanas Blue. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, son las 5 de la madrugada, 30 segundos. Los saludos de Mañanas Blue. En este amanecer comenzamos el mes de marzo, hoy 2 de marzo, de bombardeos. Mucha atención, Irán está bombardeando en este momento las instalaciones de Aramco, que es la petrolera más grande del mundo, queda en Arabia Saudita. Pero también hay ataques de la coalición de Israel y Estados Unidos, que están en este momento bombardeando el sur del Líbano y están bombardeando nuevamente Irán, inclusive en zonas de civiles. La Media Luna Roja, que es el equivalente a la Cruz Roja en el mundo occidental, está diciendo que son 555 los muertos en Irán, producto de los ataques de este fin de semana desde Estados Unidos y desde Israel. Una situación caótica que produce inclusive el accidente de varios militares de Estados Unidos, aviones militares cuya tripulación sobrevivió en Kuwait. Una situación en un escenario, la verdad, cada vez más asustador de guerra. Kuwait dice que varios aviones militares de Estados Unidos han sufrido estos accidentes. Irán derribó esta madrugada un avión, un caza F-15 de Estados Unidos, informan medios iraníes. La guerra aumentando de nivel, la situación es verdaderamente crítica y advierte el presidente Trump desde Washington que esta ofensiva podría durar 4 semanas. Está invitando a que haya una negociación y un desenlace tipo Venezuela, es decir, van por los recursos energéticos de Irán. Bienvenidos, es la noticia urgente en el mundo. El presidente Trump se mantiene en que durará una ofensiva militar, durará todo el mes de marzo. Los vuelos a Oriente Medio continúan cancelados esta madrugada después del cierre del espacio aéreo. Por supuesto, el efecto será devastador para la economía. Ese estrecho de Hormuz está cerrado. Por allí circula buena parte del petróleo, no solo que va a China, sino el que sale de todo el Oriente Medio. Una situación que va a terminar tocando la economía colombiana. Bienvenidos, es la noticia en el mundo. En Colombia cerraron campañas los candidatos. Para nosotros, la semana que está comenzando es de elecciones. En las últimas horas, agravando la situación, el panorama electoral, fue descubierto un atentado terrorista que iban a cometer disidentes de las FARC contra el alcalde de Medellín y el gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Ambos que iban esta mañana para Hidroituango, queda en el norte del departamento de Antioquia, descubrieron un plan con drones para darles. Iban ellos con un grupo de periodistas. El presidente Petro, por otro lado, está en plan de seguir denunciando un presunto fraude. El presidente Petro, que está hablando inclusive de su desempeño en la cama, comparándolo con los éxitos de su gobierno. Noticias que compartimos a partir de este momento. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este comienzo de semana, lunes 2 de marzo, temperatura en Bogotá desde donde originamos, 9 grados centígrados. Operan todos los aeropuertos en Colombia, hay neblina sobre el aeropuerto El Dorado en Bogotá. Aquí está lo más importante enseguida, en el resumen, en los titulares en Mañanas Blue. Estos son los titulares de las noticias más importantes en Mañanas Blue. Tercer día de guerra y de tensiones en Medio Oriente después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán y asesinaran al líder supremo iraní Ali Khamenei. Ese ataque dejó más de 555 muertos y más de 750 heridos, según la Media Luna Roja. En este ataque también fallecieron el asesor del ayatollah Ali Khamenei, el almirante Ali Shamkhani y el comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Mohammad Pakpour. También murieron la hija, el yerno y el nieto de Ali Khamenei. Al menos 31 personas han muerto y otras 149 han resultado heridas esta madrugada en la oleada de bombardeos israelíes en las afueras de Beirut y el sur del Líbano, en respuesta a un ataque de Hezbollah en medio del conflicto con su aliado Irán. Y es que al parecer también fue asesinado en las últimas horas en Beirut Mohammad Rad, el jefe del Consejo Parlamentario de Hezbollah y miembro destacado de este grupo en el Parlamento libanés, según la información de medios locales. En las últimas horas, la defensa aérea iraní derribó varios aviones caza de Estados Unidos que pretendían atacar el territorio. Según informaron medios iraníes, la aeronave cayó
ocurrió en Kuwait. Al parecer, la embajada de Estados Unidos en ese país también fue atacada. Entre tanto, en las últimas horas, la Guardia Revolucionaria iraní informó de una nueva oleada de ataques contra objetivos gubernamentales y militares en varios puntos de Israel. Luego de la muerte de Ali Khamenei, quien era el líder supremo de Irán desde 1989, el gobierno anunció 40 días de duelo nacional y 7 días de cierre público. También juraron venganza, calificando el acto como un gran crimen. 3 altos cargos iraníes compuestos por el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial y un jurista del Consejo de Guardianes de la Constitución se encargarán de la transición en Irán tras la muerte de Ali Khamenei. Como respuesta al ataque de Israel y Estados Unidos, Irán ha lanzado una serie de ataques contra varios países de la región, enfocándose principalmente en objetivos donde Estados Unidos mantiene sus bases militares. Entre los países que atacó Irán están Israel, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein, Arabia Saudita, Jordania, Riad y Omán. Al menos 14 personas han muerto y 3 más han resultado heridas. El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos golpeará a Irán mucho más fuerte si toma represalias contra los ataques de Washington a Israel que mataron a su líder supremo. Estados Unidos ha destruido 9 buques de guerra iraníes como parte de su operación contra la República Islámica, anunció el presidente Trump, quien advirtió que hundirá también el resto de la marina iraní. Irán anunció el cierre del estrecho de Hormuz, una vía crítica para el suministro mundial de petróleo. Como consecuencia de esto, el precio del petróleo Brent en las primeras operaciones reporta un incremento del 9%, alcanzando los $79 por barril. El presidente de la República, Gustavo Petro, le pidió al presidente Donald Trump y al gobierno de la República de Irán retomar los diálogos de desarme. Según el mandatario, el camino no es aumentar el número de países que tienen armas nucleares, sino llevarlos a cero. En las últimas horas se generó una advertencia de seguridad que obligó a cancelar una visita prevista para hoy al proyecto Hidroituango del alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón por posible riesgo concreto de un ataque. La alerta fue emitida tras reportes de sobrevuelos de drones de gran tamaño en la zona. De acuerdo con información de inteligencia, estos equipos estarían vinculados al Frente 36 de las disidencias de las FARC que opera en el norte del departamento de Antioquia. El ELN atacó con drones explosivos un helicóptero del ejército que se encontraba sobrevolando la serranía de San Lucas en el departamento de Bolívar. El atentado dejó al menos 14 heridos. El ELN anunció un cese unilateral del fuego con motivo de las elecciones legislativas y las consultas presidenciales que se celebrarán el próximo 8 de marzo en Colombia. Iniciará a las 0 horas del 7 de marzo y finalizará a las 0 horas del 10 de marzo. Fueron abiertas las urnas para las elecciones de Congreso en el exterior. El primer voto se dio en Auckland, en Nueva Zelanda. Se espera que durante esta semana más de 1 millón de colombianos en el exterior ejerzan su derecho al voto. Debido al conflicto y las tensiones que se viven en el Medio Oriente, la Cancillería colombiana aplazó temporalmente la apertura de puestos de votación en Tel Aviv y en Abu Dhabi. La entidad mantendrá un monitoreo de la situación para evaluar si la apertura de urnas se podría dar mañana, martes 3 de marzo. Comenzó la recta final para las elecciones al Congreso de la República y las 3 consultas presidenciales del domingo 8 de marzo. Los candidatos tienen prohibido hacer actos en plaza pública. Entre tanto, el Consejo Nacional Electoral amplió hasta el jueves 5 de marzo a las 11:59 de la noche el plazo para postular y acreditar testigos electorales para las elecciones al Congreso del próximo 8 de marzo. El procurador Gregorio Ilhach afirmó que hay 38 investigaciones hacia funcionarios que al parecer estarían participando en política para las elecciones de este año. La Junta Directiva de ISA retiró a Jorge Andrés Carrillo de la presidencia de la compañía y suspendió temporalmente su contrato hasta que quede en firme la sentencia emitida por el Consejo de Estado que declaró nula su elección por múltiples irregularidades. El antioqueño Nicolás Echavarría conquistó el Koenigsegg Classic en Palm Beach, su tercer título del PGA Tour y el primero que consigue en territorio estadounidense. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Mañanas Blue. Es un gusto saludarlos en este amanecer. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. Aquí seguimos conectados con ustedes. Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Con la pizca de humor para nuestra dura realidad. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. ¡Bravo! Gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Se agrava la guerra esta madrugada en el Medio Oriente. Dice la Media Luna Roja que son 555 los muertos, las niñas del colegio, los civiles en los ataques de Israel a Estados Unidos.
Pero esta mañana Estados Unidos reconoce 3 militares muertos en un tema confuso de sus aviones en Kuwait, en territorio kuwaití. Esta mañana es lo más grave. Está Irán bombardeando instalaciones de la petrolera más grande que queda en Arabia Saudita, la popular Aramco. Noticia del momento que ampliamos desde Europa con Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. En este minuto lo que está ocurriendo en Medio Oriente es que se está extendiendo a todas partes. En este minuto hay bombardeos, ha dicho el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tanto sobre el Líbano como sobre Irán. Dice que están atacando en este minuto el corazón de Irán, pero también está produciéndose esa retaliación por parte de Irán. De hecho, la isla de Chipre, que es una isla que está frente a Turquía, en este minuto ha suspendido todas las clases y le ha pedido a la gente que salga de sus casas, que se vayan a la zona no construida, fuera de las ciudades, porque Irán está bombardeando la base inglesa que hay ahí en la isla de Chipre. En lo que se transmite desde el Líbano, donde recordemos había 18 meses ya de alto al fuego, es que hay en este minuto bombardeo que así se comparte en las redes sociales. Esos son bombardeos en el sur del Líbano, pero también en otras 50 localidades. El propio primer ministro Benjamín Netanyahu ha tomado las redes sociales esta mañana para explicar qué es lo que está ocurriendo, y lo que dice es que la fuerza con que están atacando hoy es enorme, es creciente y que va a seguir creciendo en los próximos días. Lo que dice, ahora nuestras fuerzas están bombardeando el corazón de Teherán con creciente intensidad, y esto solo va a aumentar en los próximos días que vienen, porque nuestros aliados como Donald Trump nos están ayudando, pero dice que están siendo días dolorosos para Israel. En Israel ha habido bombardeos importantes, ellos reconocen la muerte de una mujer. Todavía no se ha confirmado la muerte de más, pero lo que está ocurriendo también, Néstor, es que Estados Unidos reconoce la muerte de 3 militares, y lo que sabemos de esta mañana es que en Kuwait han varios aviones, nadie dice con precisión el número, pero son varios aviones de guerra estadounidenses que se han estrellado en Kuwait, pero dicen que toda la tripulación sobrevivió porque pudieron eyectarse. La verdad es que lo que está ocurriendo en este minuto es que se está extendiendo a todos lados esto, y también está el bombardeo de esa planta refinadora de Arabia Saudita, porque ¿qué es lo que está ocurriendo con Irán? Que está bombardeando a todos los socios, los que tienen bases tanto europeas como norteamericanas en el Medio Oriente y en el Golfo Pérsico, independiente de que sean sus colaboradores o no. Recordemos, Emiratos Árabes Unidos es parte de la coalición amiga de Irán, pero también Emiratos Árabes ha sido bombardeado. Lo que sabemos, que son 555 personas las que han muerto en Irán en este minuto. Se suma con las 153 niñas que murieron en la ciudad de Minab, que fue ese dato que ha dado Irán. Allí están suspendidas completamente todas las clases. Claro, entraron en un periodo de 40 días de duelo por la muerte de su líder, Ali Khamenei, y está el proceso de elegir al sucesor. Pero lo más grave que nos va a impactar a todo el mundo, Néstor, no solamente allí en la zona, es la decisión de Irán de bloquear la salida del estrecho de Hormuz, ese punto que es la salida de todos los barcos, tanto con gas licuado como petróleo, desde el Golfo Pérsico. Escuchemos cómo en el canal internacional VHF el propio Irán le decía a todo el mundo que estaba prohibido cruzar ese canal. No ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz. From now on, Strait of Hormuz is banned for all ships. Strait of Hormuz is banned for all ships. El estrecho de Hormuz está prohibido para todos los barcos, es lo que transmite ese miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán cuando han decidido bloquear el estrecho de Hormuz. ¿Esto qué significa? Significa que no puede salir cerca del 20% de los combustibles que consumimos en el mundo. Por eso esta mañana el precio del petróleo saltó hasta un 13%, por sobre los $80 el barril. En este minuto se ha moderado un tanto, está en el 80%, pero los
analistas, Néstor, dicen que va a subir a 100 o 110 dólares el barril. Por un lado, por el bloqueo del estrecho de Hormuz, pero por otro lado también por esos ataques que está sufriendo la industria petrolera de Arabia Saudita, que es el mayor productor del mundo. Esos son los datos que tenemos en este minuto, Néstor, pero vamos a seguir durante el día informándoles solo cómo se desenvuelve esta guerra, que como te digo, se está extendiendo por todo Medio Oriente, pero también ya está afectando a países europeos como Chipre. Silvia, gracias. 5 de la mañana, 15 minutos. Las imágenes que ustedes ven son de esta madrugada, muy recientes, del ataque en Arabia Saudita a Aramco, a esa Ras Tanura, que es uno de los principales centros de refinación del Reino Unido, del mundo, con una capacidad de 550.000 barriles diarios. Sirve como terminal de exportación fundamental para el petróleo saudita. Así que es una situación particularmente grave. Se está en este momento extendiendo efectivamente la guerra al otro lado del estrecho de Hormuz, no solamente del lado norte, que es Irán, sino del lado donde está Arabia, Emiratos Árabes, los 7 Emiratos Árabes Unidos. El presidente Trump desde los Estados Unidos está notificando que esta guerra, que los propósitos militares, que la operación de Estados Unidos podría durar 4 semanas. Información urgente ahora desde Washington con Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y esta operación Furia Épica, ordenada durante el fin de semana por el presidente Donald Trump, ya está demostrando ser compleja y con objetivos para nada sencillos. Por el cambio de régimen en Irán que Trump está buscando, no se concreta con la muerte del ayatolá Ali Jamenei o el ministro de Defensa, el jefe del Consejo Nacional de Defensa y el jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, que también fueron neutralizados. Hasta ahora el margen de tiempo que ha dado el presidente Trump en una serie de entrevistas, una más reciente con el New York Times, es entre 4 a 5 semanas. También ha dicho que Irán quiere sentarse a negociar, a hablar, y que él ha aceptado, sin dar, eso sí, mayores detalles de cómo serían esas conversaciones. Pero Estados Unidos está sufriendo pérdidas y golpes. Durante la madrugada, ya Silvia lo mencionaba, se ha reproducido una imagen en redes sociales de ciudadanos en Kuwait que grabaron varios aviones de guerra estadounidenses aparentemente impactados, cayendo y estrellándose. Al parecer fueron unos F-15. Lo cierto es que el Ministerio de Defensa de Kuwait confirmó que se trató de aeronaves estadounidenses. Los pilotos alcanzaron a eyectarse, por lo que sobrevivieron al impacto, según lo que confirmaron las autoridades en Kuwait. Así se escuchaba el momento grabado por ciudadanos mientras se veía al fondo uno de los aviones precipitándose a tierra. A esto se suman las bajas ya confirmadas que Estados Unidos ha sufrido durante la operación, al menos 3 muertos y 5 heridos de gravedad, también en Kuwait, en medio de la operación Furia Épica, una cifra que, de acuerdo al presidente Trump, va a seguir subiendo. Este era el mandatario anoche en un mensaje grabado. We pray for the full recovery of the wounded and send our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen. And sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Rezamos por la recuperación completa de los heridos y enviamos nuestro inmenso amor y eterna gratitud a los familiares de los caídos. Tristemente, es probable que haya más. Antes de que esto acabe, esa es la forma en la que es. Probablemente haya más, pero haremos todo lo posible para que ese no sea el caso, reconocía el presidente Trump, quien aparte de eso ha sido un balance para el positivo de las primeras horas de la operación Furia Épica. Se han golpeado cerca de 2.000 blancos entre bases, instalaciones, sistemas de misiles, complejos militares, embarcaciones, así como también las bajas de los principales cabecillas del régimen, fundamentalmente el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. Se han utilizado bombarderos B-2, drones Reaper, aviones F-18, F-16, F-22, A-10, F-35, E-18, destructores, sistemas de misiles Patriot, Tomahawk y por supuesto los portaaviones USS Gerald Ford y el USS Abraham Lincoln, que se encuentran desplegados. En cuanto a los objetivos, Trump ya ha dejado claro que Estados Unidos busca conseguir un cambio de régimen en Irán. De ahí su llamado al pueblo iraní para que salga a las calles y se tome su gobierno. Al mismo tiempo le dice a las Fuerzas Armadas iraníes que depongan las armas. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police,
to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. It will be certain death. Una vez más, insto a la Guardia Revolucionaria Islámica, al ejército iraní y a la policía a que depongan las armas y reciban plena inmunidad. De lo contrario, se enfrentarán a una muerte segura. Era lo que decía el presidente Trump, quien amanece esta mañana aquí en Washington. Regresó anoche a la Casa Blanca tras pasar el fin de semana en su residencia en Florida, Mar-a-Lago, que se ha convertido en una sala de operaciones improvisada, si se quiere, de grandes operativos militares. Este ya es el segundo que ordena desde Mar-a-Lago y que monitorea desde Mar-a-Lago. Recordemos que el primero fue la operación Resolución Absoluta, que dio con la captura de Nicolás Maduro. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. La sorpresa. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Este 8 de marzo la elección es Blue y nosotros los invitamos a seguir el desarrollo de esta jornada electoral a través de todas nuestras plataformas y a participar de esta importante jornada para todo el país. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.400. Colombia, tenemos nuestra propia guerra. En las últimas horas fue cancelada la visita que planeaban para hoy lunes a Hidroituango, el gran proyecto hidroeléctrico que queda en el norte de Antioquia, del gobernador Rendón y del alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez. Iban a una inspección con un grupo de periodistas, los iban a atacar con drones en un atentado terrorista, disidentes de las FARC, que están atacando con drones en diferentes regiones de Antioquia. Héctor Santamaría. Néstor, buenos días. Lo que iba a ser un recorrido desde la parte alta del vertedero hasta las obras internas de la turbina 5 de la segunda etapa de la central Hidroituango, en donde iban a estar 100 periodistas, incluido Blue Radio, se tuvo que cancelar luego de que en las últimas horas, en medio de las acciones de inteligencia del Ejército Nacional, se descubriera un riesgo de atentado con drones cargados con explosivos. Hay que recordar que el traslado se hace desde el aeropuerto La Herrera de Medellín vía aérea hasta el campamento de Hidroituango por parte del Frente 36 de las disidencias de las FARC. Tienen un brecho que es ese cañón que conecta específicamente a Llanos de Cuibá con la zona del norte del departamento, y allí era donde no solamente estaba el riesgo para el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sino también para el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el propio gerente general del grupo EPM, John Maya Salazar, y el gerente de la sociedad Hidroituango, Alejandro Arbeláez, quienes iban a encabezar esta visita sobre los avances de esa segunda etapa, por lo que fueron notificados por las autoridades y de inmediato se canceló la visita a Hidroituango para prevenir riesgos frente a la amenaza que fue detectada. Hay que señalar que este tipo de acciones, Néstor, se ha incrementado por parte de las disidencias de alias Calarcá, no solamente en el norte, sino en el nordeste antioqueño, en donde en estos momentos más de 100 familias tuvieron que salir de sus hogares luego de que la muerte de 3 miembros de una familia llegara cuando un dron cayó a su vivienda mientras dormían. Por eso el gobernador Andrés Julián Rendón ha pedido contundencia a las autoridades. Es que lo que aconteció no es menor, tienen que llegar a hacer desembarcos helicoportados, por supuesto, salvaguardando primero su vida, protegiéndose de ellos, pero es que está en juego la vida de muchas personas. Es que eso que pasó es la más clara muestra. A la zona se espera la llegada de 100 uniformados del Ejército Nacional y sus operaciones, pero a la par, Néstor, se espera que hoy, hacia las 9:30 de la mañana, las autoridades entreguen mayores detalles sobre este atentado que iba a ser en el norte de Antioquia. Medellín, el Valle de Aburrá, amanece con tiempo seco, 16 grados de temperatura, Néstor. Héctor, gracias. La verdad es que todos estos grupos en Colombia, disidencias de FARC o ELN, encontraron en los drones una nueva arma de guerra. También en el sur de Bolívar, con drones,
resultaron heridos 14 militares en un ataque del ELN, un ataque cometido contra 14 soldados, según informa la 19ª Brigada. Tropas del Batallón de Selva estaban realizando allí un dispositivo de seguridad para el desembarque de un helicóptero en la base de Montecristo. El dron que les explotó cerca de la aeronave estaba cargado con explosivos, provocó heridas en 14 militares. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Para neutralizar la amenaza es clave la inteligencia, por ello ofrecemos una recompensa importante por los cabecillas de las principales estructuras que acaba el link. Por alias Jefferson, del EGC, o más comúnmente conocido, Clan del Golfo. Por este cabecilla alias Jefferson, hasta 640 millones. Por alias Piña o Moisés, de esta misma organización criminal, hasta 640 millones. Por alias Hernán, también de esta organización criminal, hasta 640 millones. Por otros criminales allí en el sur de Bolívar, en donde fue este ataque del ELN, la situación esta madrugada es profundamente crítica. Ataques todos que se producen en esta víspera, semana de elecciones en Colombia. Vanessa Saldarriaga. Néstor, y es que le cuento que a propósito de este atentado que se presentó en el sur de Bolívar, en el que 14 militares resultaron heridos, por lo menos 3 de estas víctimas se encuentran en estos momentos en la unidad del Hospital Universitario de Santander bajo pronóstico reservado. El secretario del Interior de este departamento, Óscar Hernández, cuenta que están brindándole la atención médica a estos soldados. Sin embargo, en estos momentos es muy crítica su condición de salud. Acompañamiento a este lamentable hecho de terrorismo nuevamente en el sur de Bolívar, de acuerdo a la logística de sanidad de nuestro ejército. Pero es que nacional, en general en el departamento de Bolívar se está viviendo una situación de orden público muy tensa. Por ejemplo, este fin de semana estuvieron desolados los habitantes del municipio del Carmen de Bolívar debido a las amenazas de un panfleto difundido por las redes sociales en el que un grupo llamado Los Patriotas del Dique declaraban como objetivo militar a toda persona que estuviera en la calle o abriera su negocio después de las 7 de la noche. Barranquilla amanece hoy con 27 grados. Vanessa, gracias. Diferentes zonas, diferentes grupos de terroristas. En las últimas horas también con drones. Fue atacada la base de la Armada en Timbiquí, en el departamento del Cauca. Hugo Mario Palomar. Néstor, buenos días. Son varios los hechos de orden público en las últimas horas en los departamentos de Cauca y Valle. El primero se reportó en el municipio de Timbiquí, en la costa pacífica caucana. Allí, las disidencias de alias Iván Mordisco lanzaron explosivos desde drones a un puesto de control de la Armada Nacional ubicado a unos 20 minutos del casco urbano. Una de las explosiones causó heridas a un infante de marina y daños en las instalaciones militares. Mientras tanto, en la vereda del Placer del municipio de Caloto, en el norte del Cauca, las tropas del ejército enfrentaron en las últimas horas a las disidencias de Mordisco, cerca de una caseta comunal y una cancha de fútbol. Por fortuna no hubo heridos, de acuerdo con el reporte oficial. Y en zona rural de Tuluá, el Frente 57 de estas mismas disidencias quemó maquinaria amarilla. El coronel Diego Madrid, comandante de la Brigada 10 del Ejército, señalado de este ataque al terrorista conocido como alias Barreto. Respecto a los hechos ocurridos en los últimos días en la zona rural alta del municipio de Tuluá, donde fue incinerada maquinaria forestal en el corregimiento de Puerto Frazadas, nos permitimos informar que estos hechos son atribuidos al Frente 57, cuyo cabecilla es el bandido conocido con el alias de Óscar Barreto. 150 hombres del ejército buscan a esta hora a alias Barreto en zona rural de Tuluá. El ministro de la Defensa ofreció hasta 600 millones de pesos por su captura. Tiempo seco en Cali, esta mañana temperatura 19 grados. Los terroristas atacan, lo que hace el gobierno es ofrecer recompensa. 5 de la mañana, 28 minutos. Bienvenidos ahora a las historias en Bogotá, con el ojo de la noche, Javier Segura. Hola Néstor, ¿qué tal? Buenos días. Estas son las noticias de Bogotá, con lo más importante que ha pasado en la capital del país en las últimas horas. Desde este fin de semana empezaron a operar en Bogotá las denominadas zonas seguras para que los bogotanos puedan tomar taxi con tranquilidad cuando salen de sitios de rumba en sectores como el barrio Modelia, Galerías, el distrito diverso donde está ubicado el Teatrón y la zona T en Chapinero, entre otras zonas. Una vez superado el proceso que consiste en una verificación de antecedentes del vehículo y del conductor, incluso están haciendo un registro biométrico de los taxistas, ya los usuarios pueden tener la certeza de que su viaje será seguro. El alcalde Carlos Fernando Galán se pegó la trasnochada este fin de semana con el lanzamiento de las zonas seguras de taxi. Escuchamos. 1:51 de la mañana, iniciamos un recorrido por zonas de rumba aquí en Bogotá. Varias vamos a visitar y estamos implementando zonas seguras para que
ustedes puedan tomar el transporte de regreso a su Por casa. ahora nos vamos para el barrio 12 de octubre, en la localidad de Barrios Unidos, porque anoche fue herido un hombre en medio de un hurto a mano armada. Recibió al menos un impacto de bala por parte de un sujeto de 58 años de edad que iba por una cadena, un anillo y una pulsera de oro valorados en más de 10 millones de pesos. El capturado fue puesto a disposición de la justicia por los delitos de hurto, porte ilegal de armas y lesiones personales. La víctima recibió atención médica por este grave incidente en un centro médico de Bogotá. Desde las calles de la capital, Javier Segura, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Sigue cerrada la vía Medellín-Bogotá en jurisdicción del municipio de San Luis, donde se presentó un gigantesco derrumbe. Aunque la reapertura de la carretera estaba prevista para este sábado, el mal clima no lo permitió. El Invías confirmó en las últimas horas que en la zona continúan las labores para reabrir la vía, que hasta el momento han removido 13.000 metros cúbicos de tierra de los 60.000 que se estima cayeron a la altura del kilómetro 50 del tramo Santuario Caño Alegre. El Instituto Nacional de Salud confirmó 3 casos de sarampión importados en Colombia, 2 en Bogotá y 1 en Bucaramanga. La entidad confirmó que los contagios corresponden a viajeros que estuvieron en México. El instituto también recordó que las vacunas están disponibles en más de 3.000 puntos del país y se recomienda revisar el esquema antes de viajar. Desde ayer domingo el precio de la gasolina en Colombia tuvo una reducción de 500 pesos por galón. Según el gobierno nacional, la medida representa el segundo ajuste consecutivo en el año. El anuncio destaca que tras la disminución aplicada en febrero, el precio del combustible acumula una caída de total de 1.000 pesos en lo corrido de 2026. Para el caso de Bogotá, el galón de gasolina quedó en 15.491 pesos, en Medellín 15.412 pesos, en Barranquilla 15.126 y en Bucaramanga 15.248 pesos en promedio. Un grupo de exministros de Comercio Exterior y de Producción de Colombia y Ecuador lanzó un llamado conjunto a ambos gobiernos para que desmonten de manera urgente los aranceles que ya empezaron a regir este fin de semana y que han escalado la tensión comercial entre los dos países. Advierten que más de 200.000 empleos y 3.000 millones de dólares en comercio bilateral están en riesgo por las medidas comerciales entre las dos naciones. Comenzaron las votaciones de los colombianos en el exterior. Según la registraduría, son 1.250.846 colombianos habilitados para participar en las elecciones del Congreso de la República y en las consultas interpartidistas. Se instalarán 253 puestos de votación en 67 países. Fue cancelada la visita que tenía prevista hoy el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a Hidroituango por una amenaza terrorista de las disidencias del Frente 36 de la FARC. El ejército recomendó cancelar el viaje que los mandatarios tenían con 100 periodistas a la hidroeléctrica ante una amenaza de atentado. Entre tanto, aumenta la cifra de desplazados en los municipios de Remedios y Segovia en el departamento de Antioquia por los enfrentamientos entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de la FARC. Ya son más de 2.000 personas las que tuvieron que salir de sus territorios. 100 soldados ya ingresaron al municipio de Segovia. En una zona de injerencia del ELN, en las últimas horas se registró un nuevo hecho violento contra la fuerza pública en Santa Rita, cabecera municipal del municipio de Río Hiro, en el departamento del Chocó. Fue atacada la estación de policía con un dron cargado con explosivos. No hubo reporte de heridos. Entre tanto, en el Hospital Universitario de Santander se recuperan 3 militares que resultaron heridos en el atentado con drones cargados con explosivos contra un helicóptero en el sur de Bolívar. La onda explosiva afectó a 14 militares. Un grupo de uniformados se recupera en las instalaciones de la 5ª Brigada en Bucaramanga y otros 4 se recuperan en Simití, en el sur de Bolívar. El atentado se atribuye a la guerrilla del ELN. Gremios económicos advirtieron que la baja del desempleo no refleja una mejora estructural de la economía. Según el DANE, la tasa de desocupación se ubicó en 10.9%, lo que representa una reducción de 0.8 puntos porcentuales. Ampliación de estas y más noticias en bluradio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454.
Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Para quienes despiertan, para quienes llegan a esta emisión de Mañanas Blue, ya estamos conectados por el canal de YouTube, estamos en Ditu, en la plataforma de Caracol Televisión. Pueden ustedes ver también la radio en Colombia y las imágenes, las muy impresionantes que están sucediendo en este momento en el Medio Oriente. Hay una alerta de última hora. Irán dice haber lanzado un ataque contra la oficina del primer ministro israelí. Ya le vamos a contar noticias en desarrollo. Se ha extendido, y es la noticia internacional, la guerra. Lo que era un ataque de Estados Unidos contra Irán se está convirtiendo desde anoche en una guerra regional. Noticias de Colombia y el mundo. A esta hora también temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, oyentes, buenos días. Y apenas está empezando marzo y hay otra guerra, esta con un ingrediente adicional. Es que en la mitad está la capacidad atómica de muchos de estos países en Oriente Medio. Por eso la tendencia en redes sociales es Irán, Israel, Trump, Medio Oriente, Tel Aviv, Netanyahu y en general Estados Unidos, también Arabia Saudita y petróleo, que es la conversación activa en redes sociales. Hay todo tipo de imágenes, incluso Néstor, le recomiendo mirarlas, revisarlas con mucho cuidado, porque hasta con inteligencia artificial han hecho la versión de la guerra, pero son reales las imágenes que estamos viendo de las lluvias de misiles, ya no solo en Irán, en al menos 131 ciudades de ese país, y ya hay una lista de por lo menos 10 países a los que se ha extendido esta guerra que empezó Estados Unidos como aliada de Israel el fin de semana. Esta mañana las imágenes que ustedes ven, las de la izquierda, es el ataque de Irán en Arabia Saudita contra Aramco, que es la petrolera más grande del mundo. Pero también están sonando en este momento alarmas en Israel. Irán está bombardeando esta mañana y van por el primer ministro Netanyahu, así como mataron a Jamenei, el líder de los religiosos islámicos que gobernaba Irán, van ahora por el equivalente en Israel. Una guerra, la verdad, que puede tener consecuencias absolutamente impredecibles. ¿Usted se acuerda que cuando fue la otra guerra, la de Ucrania y la de Rusia, hablamos mucho de la oficina atómica en la que se hacía seguimiento precisamente a eso, a las armas atómicas en el mundo, que tiene un argentino como presidente, el doctor Grossi, con el que hemos hablado varias veces aquí en Mañanas Blue, acaba de decir que si tocan alguna de las plantas nucleares en Irán, producto de esta guerra, él recomienda evacuar todas las ciudades de Oriente Medio porque no sabemos dónde pararía una guerra que empezó este fin de semana, que empezó precisamente este mes de marzo. Así que la guerra es la gran conversación en redes sociales a esta hora. Está una tendencia mundial. Solo permítame mencionarle un tema distinto, una pausa en esta que es una guerra muy seria en el mundo, para hablarle de Shakira. ¿Qué pasó con Para Shakira? decir que es nuestra, así los mexicanos, quieran decirle ahora que es una mexicana más. Escuche primero esto y ya le cuento. Esto es un sueño, qué poético. Esa es Shakira anoche, en la plaza en Zócalo, la más importante de México. Muchísimas gracias a todos los que han estado acampando desde temprano. ¿Y sabe ante cuánta gente hablaba Shakira? 400,000 espectadores. Shakira acaba de romper el récord de más asistentes a un concierto gratuito en la Plaza de Zócalo, allí en México. Que fue el concierto de cierre de Las Mujeres Ya No Lloran en su paso por ese país. Impresionante, 400,000 personas. En el Campín entramos 40,000. Sí. ¿No es verdad? Sí, más o menos ese es el promedio en Colombia. Le metieron 10 campines anoche al Zócalo. Hay una imagen que es esta muy impresionante, Néstor, que la cámara intenta mostrar a la gente, pero nunca acaba. O sea, llega un momento en el que la cámara ya se choca con los edificios y sigue la gente incluso detrás de los edificios escuchando a Shakira. Ellos allá tuvieron la fortuna de verla cantando Días de Enero. Pues qué bueno por Shakira, 400,000 personas, muy impresionante la cifra. Atención, la noticia del momento es que están atacando en este momento Israel. Irán contraataca y van por la oficina del primer ministro, una alarma que está provocando esta mañana la disparada de los precios internacionales del petróleo. Desde Europa, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días, pero vayamos con lo más urgente, efectivamente, como decía, es ese ataque que está teniendo lugar ahora mismo sobre Israel. Los medios locales, como el diario Haaretz, están señalando que los misiles iraníes han activado las alertas en lugares como Tel Aviv, Jerusalén, el Mar Muerto y varias localidades de Cisjordania y el sur de Israel. Y eso es coincidente con otras informaciones, como estaba señalando esta mañana la agencia de noticias France Press, sobre que los guardianes de la revolución afirman que uno de sus objetivos y que están atacando
atacando de hecho es la residencia o en cualquier caso el lugar donde se encuentra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Veremos si ese ataque ha conseguido ese objetivo, que es alcanzar esas instalaciones, o al propio Netanyahu, pero lo que es un hecho, y es un hecho incontestable, es que a esta hora, cuando son las 12:39 de la mañana en Israel, están sonando las alarmas por buena parte del país. Así que ese es el momento que se está viviendo en este instante, cuando los ataques sobre Irán parecen haber cesado, pero evidentemente por el momento, porque esos ataques, lo ha dicho el propio presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, esos ataques van a seguir. Las consecuencias económicas las venimos contando desde primera hora de la mañana. Estaban casi cantadas y descartadas. Estos ataques, el cierre del estrecho de Hormuz, particularmente por donde pasa el 20% del petróleo mundial, iban a provocar un alza de los precios del petróleo. El barril de Brent a esta hora está subiendo un 7,47%, se mantiene estable en esa senda, ha tenido picos que han superado el 10%, pero ahora mismo lleva un buen rato estable en esa subida del 7,48%, 78,33 en este momento el valor. Eso está provocando como consecuencia directa la caída de todos los índices bursátiles europeos, los que se encuentran ahora mismo a la cabeza en esas caídas. Madrid con un 2,36%, pero por ejemplo Frankfurt y París están cayendo un 1,63 y un 1,40%, algo que también los inversores tenían absolutamente claro desde que comenzó esta guerra el pasado domingo. En otro orden de cosas, también hemos conocido esta mañana una aclaración por parte del ministro de Defensa de Kuwait, con el Ministerio de Defensa de Kuwait, sobre un hecho que ha sido ciertamente confuso, y es que varios aviones de guerra estadounidenses habían estrellado esta mañana en ese país, en Kuwait, y ha confirmado el Ministerio de Defensa que todas las tripulaciones han sobrevivido. Sin embargo, lo que no ha logrado aclarar es por qué esos aviones fueron derribados en lo que aparentemente es un territorio amigo o cercano a los Estados Unidos. Insisto, las investigaciones se están llevando a cabo, la acaba de confirmar el Ministerio de Defensa de Kuwait. En lo político, esta mañana China ha sido el último de los grandes países en pronunciarse. Ha dicho que tiene que haber un alto el fuego, que tiene que haber negociaciones diplomáticas, y es que China se ve muy afectada por este asunto, no solo por las implicaciones regionales que puede tener, sino porque China es un gran comprador, buena parte de su petróleo viene precisamente de Irán. Donde no están las cosas tan claras es en el territorio de la Unión Europea. Esta madrugada Francia, Reino Unido y Alemania, aunque Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, en lo que se llama el E3, han puesto sobre la mesa la posibilidad de intervenir directamente sobre ese conflicto armado. Y esa intervención, o la posibilidad de esa intervención, acaba de ser confirmada por el jefe de la diplomacia francesa, se llama Jean-Noël Barrot. Ha señalado a todos los países que están siendo atacados por Irán. Ya ha dicho que su país, en última instancia, Francia en última instancia, está dispuesta a operar sobre el terreno para defenderlo. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar, Irak, Bahreïn, Koweït, Oman et Jordanie, la France exprime son soutien entier et sa pleine solidarité. Y decía finalmente que está preparada, Francia está preparada para algo inédito, estar sobre el terreno defendiendo a esos países, Néstor. Enrique, gracias. Y en este mundo de definiciones geopolíticas, Colombia está tomando partido por Irán, que ha sido un gobierno que está cayendo, el del Ayatollah Jamenei, un gobierno que ha patrocinado y ha estado cerca de gobiernos de izquierda, el de China en Asia o el de Venezuela en nuestro continente. Pero también Irán, que ha patrocinado grupos terroristas, Hezbollah, el más importante de ellos. De eso no se dice absolutamente nada. Este gobierno que se tomó ese país, el gobierno árabe que se tomó desde 1979, derrocado el Shah de Irán, que impuso una nueva cultura, la árabe, en lo que fue en algún momento el viejo imperio persa. Colombia tomando partido en favor del gobierno iraní. La representante ante Naciones Unidas, la embajadora Leonor Salavata, desde Nueva York. Irán tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales de su población, los cuales no son una concesión del Estado, sino derechos inherentes a la dignidad humana. Y en Bogotá, la canciller colombiana Rosa Villavicencio. Colombia condena de manera categórica la escalada de violencia en Oriente Medio. Ninguna acción armada que agrave la inestabilidad regional y exponga a la población civil puede justificarse bajo ningún argumento. El uso de la fuerza solo profundiza el dolor, alimenta el odio. Colombia, que no dijo nada
cuando este gobierno iraní, represor de todos los derechos, que persiguió mujeres, que oprimió derechos civiles, se impuso y ha gobernado con mano de hierro durante más de 40 años. El efecto de esta guerra tendrá inclusive beneficios para Colombia. Esta mañana está disparado, subiendo 8%, que en apenas unas horas es una barbaridad, el precio del Brent, la referencia colombiana en el mundo. Gonzalo Hernández, ex viceministro de Hacienda. Pues hay dos efectos en los que piensa uno como parte de una primera reacción. El primero de ellos, por supuesto, tiene que ver con un incremento del precio del petróleo. En este momento, aunque los mercados no se encuentran en plena actividad, como sí lo vamos a ver el día lunes, el precio del barril del petróleo Brent, que es el de referencia para Colombia, el segundo y seguramente la guerra que se está extendiendo esta mañana por 10 países va a causar no solo efectos en el petróleo, sino en el comercio internacional. Víctor Grosso. Néstor, buenos días. Uno de los mercados más sensibles a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio es evidentemente el petrolero y por eso, ante los ataques registrados en las últimas horas, la cotización del crudo ha presentado grandes volatilidades al inicio de esta semana. En un primer momento el Brent, que es la principal referencia para Colombia, alcanzó a dispararse más de un 10%, superando los $80 por barril. Esto por las restricciones generadas para transitar hidrocarburos por el estrecho de Hormuz. Esto tiene varias miradas desde Colombia. Si se mantienen las presiones por un buen tiempo, se pueden favorecer los ingresos fiscales del país y los resultados financieros de Ecopetrol. De otro lado, un crudo más caro presiona la inflación en el mundo por mayores costos de energía y podría limitar las reducciones en el precio del galón de gasolina anunciadas por el gobierno colombiano. Por las tensiones sobre Irán, también se han presionado los precios del gas, pero no tanto como los del petróleo. Y esto es relevante ya que desde Colombia ahora estamos importando más gas para evitar racionamientos. A propósito de gasolina, desde el fin de semana se aplicó la segunda disminución consecutiva de 500 pesos por galón, por lo que hoy amanecemos con estos precios de referencia. En Bogotá, 15.491, Medellín, 15.411 y Cali, 15.500 pesos por galón, entre otras ciudades. Víctor Grosso, datafx.com. Nos coge la guerra en el Medio Oriente con semana de elecciones en Colombia. Este domingo tenemos elecciones parlamentarias. Recuerde usted, también tenemos para elegir candidatos presidenciales, una especie de primarias en las consultas, la de la izquierda, la del centro y la de la derecha. El gobierno ha emitido las primeras medidas para estos comicios que incluyen la ley seca, el cierre de fronteras y restricciones a partir de hoy lunes de reuniones políticas que informa el ministro del Interior, Armando Benedetti. Entonces, entre esos temas están, para que nos vayamos enterando, es la ley seca desde el 7 de marzo a las 6 p.m. hasta el lunes 9 de marzo a las 6 a.m. Cierre las fronteras el 7 de marzo. Yo he propuesto que sea a las 12 p.m., pero hay que estudiar porque si se hace desde las 6 p.m., como siempre se ha hecho, todas las personas... El sábado 7, la ley seca, todo listo, inclusive en la registraduría. El registrador nacional, Hernán Penagos. El procesamiento y este sistema electoral actual es el mismo que ha elegido los presidentes en las últimas décadas, incluyendo al actual. Juzguen ustedes mismos. El fraude real está en la compra de votos. El fraude real está en el constreñimiento. El fraude real está en la financiación ilegal de las campañas. Estamos en veda electoral, no habrá encuestas, no habrá actos públicos de proselitismo político, razón por la cual los candidatos, inclusive los que no participan en las consultas, hicieron un cierre simbólico de campaña. Iván Cepeda, hablando de que su primera medida, si llega a ser elegido presidente, es el candidato del petrismo de la izquierda, será bajarse el sueldo como presidente. Y para prevenir cualquier desvío por el camino torcido de la corrupción, vamos a practicar la austeridad republicana, lo cual significa que la primera medida del gobierno que firmaré aquí en esta plaza cuando sea elegido presidente será rebajar mi salario. Y Abelardo de la Espriella, el candidato de la derecha, hablando en un acto en Suba este fin de semana. Cuando la patria atraviesa sus horas más oscuras, sus buenos hijos tenemos que dar un paso al frente para defender a Colombia por la razón o por la fuerza. Todo por la patria, nada sin ella. Cerró también en Bogotá Paloma Valencia, que dicen las encuestas va a ganar la consulta de la centro derecha, la gran consulta del domingo.
Muy contentos porque hemos tenido ocasión de abrazar a muchos colombianos, de tomarnos la selfie, pero sobre todo de conversar de los problemas de Colombia. Del centro, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá. Defender las reformas sociales y corregir la salud, la seguridad, la corrupción y la impunidad, que es lo que va mal. Vamos a defender lo que va bien, el salario Sin actos mínimo. públicos desde su casa, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. Muchos me preguntaron cómo fue nuestro cierre de campaña. Hasta repartimos tamales, con grandes artistas en tarima. Colombia, tierra querida, digno de fe y armonía. Y cuadrando las maquinarias. Y son las hijas las que aparecen ahí en esa tarima simbólica que armó Daniel Quintero. Campañas políticas que entran ya en un receso. Esta semana ustedes verán solamente actos privados. Laura Olarte. Néstor, muy buenos días. Las campañas para las elecciones del 8 de marzo llegaron a su fin con candidatos de la Gran Consulta, la Consulta de las Soluciones y el Frente por la Vida, desplegando sus últimos actos en plazas, calles y encuentros con los ciudadanos. Los órganos de control informaron que los cierres transcurrieron con normalidad e hicieron un llamado a la participación masiva en las urnas. Así lo mencionó el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljal. Ahora, yo vengo de las regiones, llegué ahora, estaba recorriendo desde el viernes, no he encontrado ninguna manifestación de queja o de reclamo. No tengo noticias, ustedes me dirán si la tienen, que haya habido algo que valga la pena tomar en cuenta como anómalo. No, todo ha estado tranquilo, los cierres fueron tranquilos, muy festivos, unos más ostentosos, otros más humildes, pero todo en tranquilidad hasta donde yo tengo información. En su mayoría los precandidatos pidieron a los ciudadanos inscribirse como testigos electorales y en medio de todo este panorama el Consejo Nacional Electoral amplió hasta el jueves 5 de marzo a las 11:59 de la noche el plazo para postular y acreditar testigos electorales, reforzando la transparencia del proceso. Por parte del cierre de campañas, Iván Cepeda del Pacto Histórico cerró en la Plaza de Bolívar, destacando su liderazgo en la encuesta con 37,1% e invitando a la ciudadanía a inscribirse como testigo electoral. Abelardo de las Priella, con el 18,9%, finalizó en Suba, llamando a la vigilancia ciudadana y a garantizar la transparencia. Paloma Valencia, del Centro Democrático, reafirmó su liderazgo con 41,6%, liderando la Gran Consulta enfocada en seguridad, en fortalecer el pie de fuerza. Mientras tanto, Claudia López, en la Consulta de las Soluciones, recorrió Zipaquirá por más inversión en deporte. En el Frente por la Vida, Daniel Quintero cerró su campaña con la familia y Roy Barrera cerró con la marcha Caminemos Unidos por Colombia. Los demás candidatos de la Gran Consulta concluyeron sus recorridos y actos de cierre, marcando el inicio de la última etapa hacia la jornada electoral. Laura Olarte, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Después de una cumbre con la Fiscalía, con el Ministerio de Justicia, con la Policía, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anuncia cambios, propuestas para modificar el sistema legal en Colombia, de manera que los delincuentes no puedan salir fácilmente cuando son capturados. Un encuentro a modo de cumbre que se centró en la situación de seguridad o de inseguridad en Bogotá y la necesidad de judicializar a los delincuentes. Declaración del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. También acordamos junto a la Fiscalía y Minjusticia trabajar en proyectos de ley que nos permitan hacer los cambios legales que identificamos como necesarios para ser más efectivos en la lucha contra el delito. Quiero ser claro, como lo fui durante la reunión, en Bogotá somos conscientes de que debemos hacer más para mejorar la seguridad en la ciudad, pero estamos convencidos de que se requieren cambios en el sistema legal que permitan que quienes cometen delitos violentos no queden en libertad ni sigan afectando la tranquilidad de los ciudadanos. Mientras el alcalde, las autoridades nacionales buscaban soluciones, paradójicamente un joven argentino que recorre el mundo en bicicleta denunció que le robaron en Bogotá todo: bicicleta y morral, documentos, dinero. El caso que se conoció fue publicado este fin de semana. Perdió su maleta mientras pedaleaba en Bogotá en desarrollo de una gira internacional. Se llama Augusto Cardinale. Guacho, te grabo un video porque no sé cómo expresarlo. Hoy me levanto, Cata ya había tomado la decisión de irse, así que dije, bueno, listo, es lo mejor para ella, es lo mejor para mí,
Así que cada uno por su lado. Arranco a pedalear, boludo. Pierdo la mochila, no sé dónde está. Me llego por 10 kilómetros, no le encuentro pasaporte, DNI, el carnet de vacunación, todo para entrar a Panamá. Ha recorrido medio mundo, no le había pasado nada y llegó a Bogotá y fue víctima de la delincuencia. Como también lo fue el periodista Diego Guauque, encañonado en un restaurante en el norte de Bogotá durante una reunión de trabajo. Hoy fui encañonado y asaltado a plena luz del día en un restaurante de comida española en una de las zonas más exclusivas de Bogotá, el Parque de Usaquén. Eran cerca de las 3 de la tarde. Yo estaba reunido con 2 abogados por un tema periodístico. Era un almuerzo tranquilo, pero de repente entró un tipo tan armado, una pistola grande, plateada, brillante, a plena luz del día, reitero. Desafortunadamente, casos de inseguridad en Bogotá. 5 de la mañana, 55 minutos. Está anunciando María Corina Machado, la Premio Nobel de Paz, que regresa a Venezuela. Y con su regreso, seguramente también la esperanza de un nuevo proceso de elecciones o democrático. En Caracas, a esta hora, Santiago Martínez. Hola, Néstor, buen día. Sin precisión en la fecha, pero confirmando su regreso en el corto plazo, apareció María Corina Machado en un video colgado en redes sociales, donde además presentó lo que llama una hoja de ruta, una especie de plano propuesta con 3 puntos que incluyen consenso entre todos los factores políticos y sociales y que producto de esa unidad se vaya a una nueva elección. Insistía la líder opositora que salió de Venezuela hace ya casi 3 meses, que uno de los objetivos es garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible. Escuchemos. Tenemos una agenda, una hoja de ruta que cumplir. En primer lugar, fortalecer la unión de los venezolanos. En segundo lugar, nuestro gran acuerdo nacional para establecer los consensos, para lograr la gobernabilidad en todo este proceso de transición. Y en tercer lugar, prepararnos para una nueva y gigantesca victoria electoral. Para todo esto, voy a regresar en pocas semanas a Venezuela. Insistía María Corina Machado, Néstor, que el actual gobierno venezolano es el mismo de antes, que ha torturado y perseguido a quienes se oponen y los ha encarcelado, desaparecido, expropiado o mentido. Igual recordaba ella que el gobierno la ha señalado de ser una prófuga de la justicia, acusándola de pedir una intervención militar contra el país, y en ese escenario pareciera que la ley de amnistía no la arroparía. Néstor. Estás escuchando Mañanas Blue. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Se ve en Blue. Este 8 de marzo la elección es Blue Radio. Los invito para que se conecten desde bien temprano, 6 de la mañana, con toda la transmisión en tiempo real, en vivo, la transmisión de lo que va a ocurrir en estas elecciones, donde se elegirá el nuevo Congreso de la República y donde se elegirán a los candidatos que se van a enfrentar en las consultas en la primera vuelta presidencial. Va a haber análisis profundo, va a haber datos en tiempo real de lo que está ocurriendo en los puestos de votación, con el sello de rigurosidad, de transparencia y de inmediatez que siempre caracteriza al equipo de Blue Radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio.
Recuerde que este 8 de marzo en las tarjetas electorales para Senado y Cámara usted no encontrará nombres ni fotografías. Tenga en cuenta el partido y el número del candidato que usted va a elegir libremente. Anótelo, memorícelo y si tiene dudas pida el cuadernillo guía en la mesa de votación. Vote seguro, vote informado y dele un voto de confianza al proceso electoral. Una campaña de Blue y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.000.000... El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Atención, este es un amanecer de lunes de contraataques de Irán. Atacado, matado, asesinado su líder Ali Jamenei este fin de semana. Esta mañana Irán está atacando 3 frentes. Por un lado, atacó la refinería de Aramco de Arabia Saudita, la más grande en el mundo. Se llama Ras Tamura, que produce 550.000 barriles de petróleo por día, que es casi lo mismo